Hermanas y hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. En esta Santa Misa vamos a pedir al Señor por la salud de nuestros hermanos enfermos, por Fabián Marcelo Rodríguez Gallardo, Elcira Victoria Molina, Isabel Velázquez Rojas, Javier Menares, Diego Rosas Lagos, Gladys Lagos González, matrimonio Herrera Pérez. Por esto roguemos al Señor. Vamos a encomendar también a nuestro Padre Dios el alma de nuestros hermanos difuntos. Por José Manuel Pérez Eguiguren, Manuel Piña Pérez, Sergio Tapia, Manuel Pinochet Osorio, Óscar Pinochet Osorio, Manuel Alejandro Toro Pinochet, Sandra Maturana, Leonardo Maturana, Alfonso Olegario Herrera Rivero, Robertino Barrera, Filomena Reyes, Carlos Díaz González, Isidro Barrera, Luis Martínez Palacios, a un año de su fallecimiento. Cecilia Martínez Poblete, a 35 años de su fallecimiento. Teresa Toro Miranda, Alberto Pizarro, Emma Miranda, David Toro, Paolita González Miranda y hermanito, Heriberto González Cornejo, Gloria Irene Román Morales, a 13 años de su fallecimiento. Familia González Cornejo, Luis Miranda e hijo. Ana María Caro Alegría, Manuel Piña Pérez, Sergio Tapia, Magdalena Cerón Palominos, a 2 años de su fallecimiento. Juan Donoso Vidal, a 9 años de su fallecimiento. Rosalía Muñoz Cabezas, Juanito Donoso, Carolina Bustamante Córdoba, benditas almas del purgatorio, Ismael Díaz Barahona, Osvaldo José Martínez Abarca, Óscar Castro Araneda, Rosa Díaz Pavés. Oremos. Al Señor el descanso eterno. La misa dominical es un alto en nuestra actividad diaria para reunirnos en la asamblea con los hermanos de nuestra comunidad. Oremos juntos, cantemos juntos y juntos alimentémonos de la palabra que da vida. Hermanos, nos ponemos de pie para recibir a quien nos preside, nuestro párroco, el Padre Luis Escobar. Que canta y que
Acuérdate, Señor, de tu alianza y no olvides para siempre a tus pobres. Levántate, Señor, defiende tu causa y no desoigas el clamor de los que te invocan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Junto con las intenciones que ya hemos presentado, hay dos intenciones que no podemos dejar de mencionar durante todos estos días. En primer lugar, el descanso eterno de Ámbar y junto con ella todas las víctimas de la violencia en Chile, ya llámese violencia de género o simplemente violencia social o racial, si ustedes quieren, la que sea, pero todas las víctimas de la violencia en nuestro país. Y por la pacificación de la Araucanía. Para que celebremos dignamente estos sagrados misterios, les invito a que reconozcamos ante el Señor nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Mirando la figura viviente de María, mirando a su don exclusivo a Jesucristo, a su fe, a su pobreza, a su obediencia al Señor. Perdón, Señor, por nuestros pecados. Perdón, Señor, piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, por María, ten piedad. Alabamos, bendecimos y glorificamos a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos ahora la palabra del Señor. Dios se manifiesta en la intimidad, en el silencio, no en el ruido. Así lo experimenta el profeta Elías en el monte Horeb y vuelve reconfortado a su misión. Escuchamos la primera lectura. Lectura del primer libro de los Reyes. Habiendo llegado Elías a la montaña de Dios, el Horeb, entró en la gruta y pasó la noche. Allí le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo: «Sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor». Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia, danos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Muéstranos, Señor, su misericordia y danos tu salvación. el mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Pablo ama al pueblo de Israel, que es el heredero de las promesas y siente que no haya aceptado a Cristo. Está dispuesto a cualquier sacrificio con tal de que Israel se salve. Escuchemos la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo, en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas, a ellos pertenece la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenecen también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo, según su condición humana, el cual está por encima de todo, Dios bendito eternamente. Esta es palabra de Dios.
Mateo nos relata la tempestad en el lago. En el momento de la prueba, la fe de los discípulos vacila, como la de Pedro. Jesús calma las olas enfurecidas a la vez que reprende la poca fe de sus discípulos. Hermano, lo invito a ponerse de pie para proclamar nuestro Santo Evangelio cantando. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Cantad alegres, cantad a Dios, habitantes de toda la tierra. Cantad a Dios con alegría, venid a Él con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que Él a la otra orilla, mientras Él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Margaritas comenzaron a salir y me anunciaron lo que está por venir. Como una linda primavera de color, llegarán los tiempos que el Señor nos anunció. Serán los tiempos de la hermandad, Serán los tiempos de la tranquilidad, serán los tiempos de la felicidad, que florecerán como las margaritas. Bien, estamos ya en el 19º domingo del tiempo ordinario. Antes de entrar propiamente en el desarrollo de la homilía, yo decía al principio de la misa que hoy día íbamos a tener presente dos hechos importantes para nuestro país, que de alguna manera van mostrando, ¿no es cierto?, el desarrollo de una sociedad que se descompone moralmente. La muerte de una menor de 16 años que se suma a la muerte de muchas otras mujeres, niños y hombres, precisamente en muchos casos por la misma causa. Y por la pacificación entonces de la Araucanía, donde los hechos de violencia superan incluso lo inimaginable. Dos hechos importantes. Bueno, quisiera también recordar hoy día que a propósito de una charla que me tocó darle a la Renovación Carismática para la zona centro-sur, que está muy relacionada con lo que hoy día
escuchamos en las lecturas, ¿no? Hay ciertos grupos dentro de la misma iglesia y fuera de la iglesia también que se arrogan ciertas facultades, como por ejemplo la facultad de saber qué día va a llegar el fin del mundo, ¿no? Y viven preocupados del fin del mundo, con anuncios apocalípticos, de que Dios nos va a castigar y nos va a hacer arder en el fuego, de que Dios está esperando el momento para dejar caer su espada sobre nosotros. La religión del miedo. Y dentro de la iglesia también hay grupos extremos que creen que porque se promueven ciertas formas va a haber un mayor acercamiento al Señor. Lo mismo que pasaba en la primera lectura, donde este personaje se arroga la facultad de querer manipular a Dios, que Dios haga lo que Él quiere. Es decir, un poco centrado en la magia, que es lo que vemos hoy día, ¿no? Vemos a mucha gente, inclusive católicos, metidos en el tema de la magia, queriendo manejar a Dios, queriendo manejar las cosas a su voluntad, sin esa disposición que nos pide el Señor desde lo más profundo del corazón, que se haga su voluntad. Frente a las dificultades que nos toca vivir, pedir al Señor la fuerza, la fe necesaria para no hundirnos, como se hundió Pedro por falta de fe. Entonces, estas confusiones que surgen son precisamente las que oscurecen el rostro de Dios. Yo recuerdo siempre unas palabras de Jesús dirigidas a Felipe, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, tanto tiempo conmigo y todavía no me conoces, Felipe. Quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Y cómo es Jesús? Jesús es misericordioso, se conmueve, Jesús se compadece, Jesús rompe los esquemas inclusive culturales de su época, va más allá de lo que está formalizado y acoge a las prostitutas, a los que están endemoniados, a los enfermos que se consideraban malditos, los leprosos, está con los más discriminados de su tiempo. Y nosotros de repente nos hemos transformado quizás en personajes como los contrarios, aquellos que son los que ponen los límites y que dicen quién es bueno y quién es malo. En la misma iglesia lo vemos eso también. Y nos falta reconocer esa misericordia infinita de Dios, ese amor entrañable de Dios. Yo les decía el otro día en la charla, si nosotros pudiéramos meditar un momento por esos chispazos de amor que hemos experimentado en nuestra vida. ¿Y a qué me refiero? El amor de la mamá, el amor del hijo, el amor del pololo, de la polola, del esposo, de la esposa, que nos han hecho gozar, que nos han hecho sentirnos en las nubes. Esa experiencia de amor es una chispa, o menos que una chispa, de la grandeza del amor de Dios. Meditábamos estos días sobre la transfiguración. El Señor nos abre una ventana para contemplar el cielo. Y a través de esas chispas de amor, el Señor nos muestra cómo es el amor en la eternidad. Porque Dios es amor. Y aquí hay que recordar lo que dice la carta de San Juan. En el temor no hay amor, porque el temor mira el castigo. Dios nos ama tanto, es entrañablemente misericordioso con nosotros, que no quiere que ninguno se condene, sino más bien que se salve, y por eso que envió a su Hijo, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna y no muera. ¿Qué es lo que nos pide entonces el Señor? Que tengamos fe, que en la tormenta, en los momentos de dificultad, en vez de andar buscando cómo manejar las fuerzas del universo, las fuerzas del cosmos, la energía del universo, pongamos nuestra confianza en Dios, porque es Él el dueño del universo, es Él el dueño de nuestra vida. Y nosotros no somos marionetas de Dios, ni Dios tampoco es marioneta nuestra, sino que somos sus hijos. Y somos sus hijos porque nos ha adoptado en Cristo como sus hijos. Nuestra humanidad Dios la ha divinizado y su divinidad la ha humanizado en Jesús, en la persona de Jesús. Entonces de repente nos andamos arrogando cosas que no nos corresponden. Lo único que podemos arrogarnos de verdad es que hay que amar. Pero también nos encontramos por otro lado con la dificultad de que el demonio se las ha jugado muy bien para confundirnos y hacernos creer que Él está en distintas situaciones que obviamente distraen la atención y que no nos permiten ver dónde actúa realmente.
Entonces, claro, vemos que el demonio está en la casa cuando se mueven los objetos, vemos que el demonio está en la casa porque me hicieron un mal, vemos que el demonio está en la casa porque se me abrieron las ventanas, vemos que el demonio está en la casa porque me crujió el techo, vemos que el demonio está en la casa porque salen malos olores, etcétera, etcétera. Y de eso vivimos pendientes. Pero no nos damos cuenta que el demonio está en lo cotidiano de la vida, en el pecado nuestro del que cada uno colabora. Los que están ustedes en casa, nosotros que estamos aquí. Y ese pecado justamente es el que le da poder al demonio. Piensen ustedes la violencia que se ha generado en nuestro país. El mismo caso de Ámbar, la violencia inusitada, ¿no? No vamos a juzgar a la mamá, no vamos a juzgar al hombre, pero esa violencia tiene raíces y esas raíces son las que hay que extirpar de nuestra sociedad. ¿Y cuál es esa violencia? El no amar a Dios y no amar al prójimo. Y hoy día en el Congreso se están elaborando leyes que van a impedir de alguna manera que los padres tengan el derecho a educar a sus hijos. Y yo me pregunto, bueno, vivimos en una democracia en donde se legisla a espaldas del pueblo y después nos entregan la torta lista llena de veneno y estamos obligados a comerla. Nuestros hijos, sus hijos, no van a tener la libertad que tuvimos nosotros de decidir, porque el Estado decidirá por ellos. Su formación sexual, su formación religiosa inclusive, porque ya hay ciertas cosas que no se van a permitir, porque se habla de tolerancia, de respeto, de no discriminación, pero vemos que hay leyes perturbadoras que terminan discriminando aún y agudizando mucho más la situación de la que ya está, aumentando la violencia contra ciertos grupos religiosos, grupos que tienen cierta filosofía, ¿no? Y de esto no se escapa obviamente la Iglesia Católica, porque la consideran de repente un gran obstáculo para aprobar sus leyes, fomentada por grupos agnósticos y ateos, que lo único que pretenden es lograr el control absoluto de nosotros como personas. Desde nuestro bolsillo, nuestro estómago, pasando por la sexualidad de cada chileno, en donde ellos van a decidir si yo soy hombre o soy mujer, donde ellos van a decidir si el niño se opera o no se opera el día de mañana cuando tenga que cambiar de sexo. Pero no sé qué van a hacer cuando el niño se dé cuenta que no era lo que quería, porque hoy día, por ejemplo, nos encontramos con adolescentes que no saben lo que quieren, llegan a los 30 años y todavía no saben lo que quieren. Se cambian de carreras en las universidades 5 o 6 veces, no terminan nada. Se cambian de señora o de marido todas las veces que pueden porque no saben lo que quieren. Tienen hijos que al final no quieren y se los entregan a los papás o alguien se los tiene que criar porque no saben lo que quieren. ¿Cómo frente a ese caos moral, a ese caos valórico, vamos a tener personas maduras para decidir sobre su sexualidad? Impulsada obviamente por minorías en este ámbito que buscan simplemente imponer su ideología al resto. Porque nos encontramos frente al gobierno de las minorías. Y obviamente estamos siendo gobernados por ellas. La tiranía de las minorías. Estamos frente a la discriminación de las minorías. Entonces, ¿qué pasa? Los cristianos pasamos a ser un obstáculo porque, según ellos, nuestras leyes coartan la libertad. Es todo lo contrario. Cuando tú amas, como ama Jesús, experimentas lo que es la verdadera libertad. Cuando tú sigues a Jesús te das cuenta que es el único camino, no hay otro. Ni el de la magia, ni el del demonio, ni el de la moral que nos quieren instaurar, ni de la economía que nos quieren imponer. El único camino es el Señor. Y de hecho Él nos viene a decir que somos todos hermanos, que la humanidad, todos somos iguales ante Dios porque somos sus hijos. Pero somos nosotros los que discriminamos por nuestros pecados y no nos damos cuenta de eso. Hay grupos que se sienten dueños de gritarle a todo el mundo lo que ellos quieran, pero no respetan la otra parte tampoco. Y pobre de mí que yo diga algo en contra de ellos, porque me comen, ¿no? Entonces, la discriminación parte justamente de estas políticas anticristianas que se presentan en nuestro Parlamento. Gente que ha sido elegida para dirigir el pueblo y mantener esta cultura cristiana y que han traicionado los principios de sus electores, porque quieren hacer lo mismo que el profeta que vimos al principio, ¿no? Ellos quieren hacer las cosas a la pinta de ellos sin considerar a Dios, quieren manipular a Dios, que Dios haga lo que ellos quieren.
Pero vemos cómo le fue como el ajo después al profeta ¿no? A este personaje. Bueno, porque no se puede manipular a Dios, porque Dios es amor. El demonio quiso manipularlo y creó para sí mismo el infierno. Bueno, cuando queremos manipular a Dios, terminamos creando el infierno para nosotros. Pidámosle a Dios que ilumine a quienes nos conducen y legislan, porque ni siquiera se toman el trabajo de revisar bien una ley que están promulgando. Y no me van a decir que no es así, porque a las pocas horas se dan cuenta que les faltó una coma y están pidiendo que se las devuelvan para corregirla. Y hay leyes que ellos dicen que no, es que yo no leí lo que firmé. O sea, con una irresponsabilidad y con una soberbia que uno dice, esto no es de Dios, esto es pecado. Claro, obviamente que se van a negar a creer en Dios porque Dios ilumina la conciencia de los seres humanos y nos hace darnos cuenta de los errores que estamos cometiendo. Pero el demonio no. El demonio nos oscurece el entendimiento y nos hace oscurecer todas las elecciones de nuestra vida y nos hace creer que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Yo creo que por ahí va en este momento la situación de nuestro Parlamento. Y espero que en las próximas elecciones que vengan, la comunidad tenga presente precisamente eso, que no se dejen manipular por las ideologías políticas fundamentalistas que priman en nuestro país, ni de derecha ni de izquierda, ni de ultraizquierda tampoco, ni tampoco por aquellos que se dicen cristianos, que en el momento de los que hubo de cristianos no tienen nada. Aquí yo creo que el único frente que tenemos que tener como de alguna manera elemento de iluminación es la palabra de Dios, es Jesucristo. Que Él entonces en los momentos de dificultades, cuando nos encontremos en plena tormenta, y como Pedro que quería manipular también a Jesús para que se hiciera lo que Él quería, y si nos llega a pasar y nos hundimos, que el Señor tenga misericordia, nos tienda la mano y nos levante, en lo personal, como sociedad, como iglesia, para que hagamos la voluntad de Dios que se radica en amarlo a Él sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Os invito a que hagamos profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Oremos, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, para que acordándose de su promesa, escuche la oración de los que nos hemos reunido en su nombre. En primer lugar, por la paz que desciende del cielo, por la unión de las iglesias y por la salvación de nuestras almas. Roguemos al Señor. Por todos los que silenciosamente trabajan por el bien de los pobres, por los que ayudan a los ancianos y por los que cuidan a niños desvalidos. Roguemos al Señor. Por los que están abatidos o sometidos a una prueba, especialmente por un sacerdote conocido, por los que están en peligro, por el retorno de los extraviados y por la libertad de los encarcelados. Roguemos al Señor. Por todos aquellos que en este momento están orando con nosotros desde sus casas, por los que han pedido nuestras oraciones por sus parientes enfermos y por el reposo eterno de nuestros hermanos difuntos que hemos confiado hoy día esta Eucaristía, roguemos al Señor. En un momento de silencio les invito a que cada uno presente al Señor sus intenciones más personales. Roguemos al Señor. Dios omnipotente y eterno,
que con tu poder dominas la creación, escucha nuestras oraciones y haz que te reconozcamos presente y activo en todos los acontecimientos de nuestra historia, para que sepamos así afrontar las pruebas con serenidad y avancemos confiados hacia la paz de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, que nuestra vida sea como una llena simple y recta, para que tú puedas llenarla con tu música, para que tú puedas llenarla con tu música. Señor, que nuestra vida sea arcilla blanda entre tus manos, para que tú puedas formarla a tu manera, para que tú puedas formarla a tu manera. Señor, que nuestra vida sea semilla suelta por el aire, para que tú puedas sembrarla donde quieras, para que tú puedas sembrarla donde quieras. Señor, que nuestra vida sea leñita humilde siempre seca, para que tú puedas quemarla para el pobre, para que tú puedas quemarla para el pobre. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, alabado sea el santísimo sacramento del altar. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, alabado sea el santísimo sacramento del altar. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Teresa de los Andes, San Vicente Ferrer, San Francisco y Santa Clara y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo administrador Juan Ignacio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos que te confiamos hoy y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Recemos con humildad y confianza, diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Y muy particularmente con quienes nos acompañan desde sus hogares. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que del mundo quitas los pecados, perdónanos. Que del mundo quitas los pecados, perdónanos. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que del mundo quitas los pecados, perdónanos. Que del mundo quitas los pecados, perdónanos. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que del mundo quitas los pecados, danos la paz. Que del mundo quitas los pecados, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dice el Señor, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Para quienes nos acompañan desde su casa, les invitamos a unirse a este momento con esta oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. El cuerpo de Cristo. Pies, oh Jesús mío, te pido humildemente de amarte y servirte y serte fiel. Mira que soy pobre, oh buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer. A las puertas de tu corazón vengo, llamo y espero, Señor, y del mío te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Señor, quiero hacer tu voluntad y tú me dices ánimo, no temas que soy yo. Oh Sagrado Corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que en ti. A las puertas
Oremos. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. El Dios de toda gracia, que los ha llamado en Cristo a su eterna gloria, los afiance y los conserve fuertes y constantes en la fe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos quedamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bueno, un saludo muy especial a quienes nos acompañan con esta Eucaristía desde distintos lugares. Desde Nueva York, New Jersey, California, Panamá, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Argentina, España, Francia e Italia. Así que para ello un abrazo y muchas bendiciones desde Chile y les pedimos que sigan orando por nuestro país para que alcancemos la paz. La luz recibida de la palabra de Dios y la fuerza que se nos ha dado en el sacramento son un buen viático para vivir cristianamente la semana que comienza. Tengan una bendecida jornada, nos despedimos cantando. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Ha mirado la bajeza de su sierva, muy dichosa me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo puede, cuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu, es mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud,